Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de mucho tiempo, ya estoy poniendo ahí al tanto con ustedes, con la colección Grandes Pensadores. En este caso quiero ver lo que es, no con ustedes, esta obra, la entrega 35 de Hegel, diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling. Y luego están las lecciones de la filosofía de la historia. Bien, vamos a ver un poco de esto según Hegel, cómo está. Bien, listo. Como siempre, hago el unboxing en vivo y en directo para con ustedes, ¿no? Ya, listo. Bueno, en vivo, en directo no tanto, sino que ya todavía no puedo hacer transmisiones. Cuando llegue, según creo, leí bien o vi mal, ¿no? A partir de 1000 suscriptores, creo que podré hacer eso, ¿no? En YouTube. De momento faltan varios, así que, bueno, pues los que puedan colaboren, ¿no? Suscríbanse, los que ven. Y bueno, siempre compartan este video. Bien, en este caso vamos a ver a Hegel, ¿no? Sobre qué trata la diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling. Bien, ¿qué habla sobre esto? El contexto de la obra. Ya, la diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling, ¿no? Que fue en el 1801 publicado, aparece en las discusiones filosóficas generadas por las críticas kantianas y en concreto, ¿no? Con la crítica de la razón pura, desarrolladas entre los autores de Mendelssohn, Jacobi, Maimon y Schulz, Hamann y Herder, partiendo del principio kantiano según el cual las condiciones de posibilidad de la experiencia son las condiciones de la posibilidad de los objetos de la experiencia. En Fundamentos de la Doctrina de la Ciencia, 1794, Fichte propone el yo, igual yo, como principio que permitía deducir tanto las formas de a priori de la sensibilidad como las categorías de la primera crítica kantiana. Su discípulo Schelling, sobre la posibilidad de una forma de filosofía en general y del yo como principio de la filosofía. Hace suyo el idealismo trascendental fichteano. Sin embargo, el interés de Schelling por las ciencias naturales le impide limitarse al ámbito trascendental y promueve también la Naturphilosophie, con ideas para una filosofía de la naturaleza, en 1797. Tras la marcha de Fichte a Berlín en 1799, Schelling obtiene su cátedra en la Universidad de Jena y en 1800 publica El sistema del idealismo trascendental. En 1801, Schelling llama a Hegel a la Universidad de Jena, quien durante este año redacta la Constitución de Alemania, presenta su tesis de habilitación de Orbitis Planetarum y publica la diferencia entre el sistema de filosofía de Fichte y de Schelling. La obra que nos ocupa se escribe con ocasión de los ataques de Reynolds, ¿no? Al idealismo del yo absoluto, identificado por igual en Fichte y Schelling, ¿no? Supone por parte de Hegel tanto una defensa de Fichte y Schelling respecto a Reinhold, como una crítica interna a Fichte que establezca claramente la aportación del sistema a Schelling, a la solución de los aporias del idealismo trascendental y que lo distinga claramente empleando el principio especulativo como criterio. Muy bien. Veamos un poco lo que es, ¿no? La estructura, ¿no? Y de la obra, ¿no? Está en cuatro apartados: el proemio, las diversas formas que aparecen en el filosofar contemporáneo, disposición del sistema de Fichte, comparación del principio de filosofía de Schelling y Fichte. Bien, ahí esto se puede llegar a apreciar ahí. Muy bien, veamos el primero, que es el proemio. Hegel parte del principio especulativo, la identidad de sujeto y de objeto. Este principio especulativo ya fue empleado por Kant en la deducción de las categorías, enunciado como las condiciones de posibilidad de la experiencia son las condiciones de posibilidad de los objetos de experiencia. Pero sin embargo no fue aplicado completamente como sistema, terminando en la posteridad absoluta del fenómeno, es decir, Kant pasó de interpretar el entendimiento racionalmente a interpretar la razón intelectivamente, es decir, según el entendimiento. Con ello, el principio especulativo desapareció y el principio de la reflexión. También Fichte parte del principio especulativo bajo la forma del yo igual yo, pero en cuanto el principio pasa a determinarse en sistema, Fichte entrega la razón
a la cadena de finitudes del entendimiento y después no hay retorno posible para Hegel. El principio especulativo de la identidad sujeto-objeto se convierte en Fichte en un sujeto-objeto subjetivo. Así todo lo que se deduce en este principio como condición para la conciencia pura en adelante solo puede tomar forma de una progresión infinita que no termina de constituirse en autointuición absoluta. Esto es que no logra retornar a sí misma. El yo igual yo acaba en una aproximación asintónica al yo, el deber. Por tanto, Kant y Fichte comienzan ambos con el principio especulativo, pero luego lo entregan a la conciencia y a la reflexión. Kant al relegar la razón al ámbito de lo práctico, Fichte al identificar la razón y conciencia y considerar la razón bajo figura de lo finito, Hegel se ve en la necesidad de hacer justicia al principio y especulativo, con ocasión de la obra de Reinhold, que ni lo reconoce como tal en el sistema de Fichte, ni puede por tanto llegar a distinguir el sistema Fichte del de Schelling, pues Schelling contrapone al sujeto-objeto subjetivo o sujeto-objeto objetivo para hacer posible su unificación. Con ello, según Hegel, Schelling responde a la necesidad que tiene su época de una filosofía que reconcilie a la naturaleza y la razón sin subordinación de la una respecto de la obra. Bien, ese es el premio. Y ahora veamos las diversas formas que aparecen en el filosofar contemporáneo. Bien, a ver, teniendo en cuenta eso. En primer lugar, ¿no? Tengamos en cuenta que Hegel, ¿no?, hace una crítica a la filosofía entendida según el modelo de la ciencia mecánica, tal como la presenta Reinhold. Una filosofía susceptible de una progresiva mejora técnica hasta la automatización final del pensar. En efecto, el progreso lineal mecánico no es aplicable a la filosofía, porque la razón al centrarse en sí misma produce en cada época una verdadera filosofía que busca solucionar su propia tarea. Con respecto a tal tarea y tal solución, esa verdadera filosofía puede llamarse entonces filosofía verdadera, y tampoco es adecuada para la filosofía la idea de los puntos de vista peculiares. La especulación es actividad de la razón universal, por lo que en lugar de ver en los sistemas filosóficos solo puntos de vista dispares, debe encontrarse a sí misma a través de esas formas particulares. La verdadera peculiaridad de una filosofía es la individualidad interesante en la que la razón, con los materiales de construcción de una época en particular, se ha organizado una figura. Y es que cada filosofía es completa en sí misma y tiene la totalidad en sí como una obra de arte. La tarea de la filosofía, por tanto, es restablecer en sí la armonía desgarrada, el sistema concreto, la figura en que esta actividad del espíritu llegue a organizarse, surgirá de la forma particular de la decisión de cada época. En efecto, esta decisión es la fuente de la necesidad de la filosofía, tanto como el aspecto dado, impuesto de la figura. El entendimiento se afana dentro de sus figuras históricas con suponer que es al tiempo, por no ser razón absoluta, un contraponer. Así los opuestos relevantes de un sistema varían en cada época según la figura del espíritu, pero el único interés de la razón es superar los opuestos consolidados por el entendimiento, en tanto que se arroguen el ser autónomos y no derivados de esa razón. La necesidad de la filosofía surge cuando el poder de unificación desaparece de la vida. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a ver, ¿no?, la siguiente parte también. Aquí tenemos, ¿no?, la sección segunda que tiene ahí, que corresponde, ¿no?, a la exposición del sistema de Fichte, que viene a ser, ¿no?, el fundamento de Fichte. Por tanto, es la intuición intelectual, la autoconciencia pura, yo igual yo, el absoluto sujeto y objeto. Y el yo es identidad de sujeto y objeto, pero entonces la filosofía ha de explicar la contraposición usual entre el yo y los objetos. Si se mostrase con la conciencia empírica, está fundada por entero de la conciencia pura, y no solo condicionada por ella. Con ello estaría superada esa contraposición. Por el contrario, si quedase un solo aspecto de la conciencia empírica sin condicionar, la conciencia pura misma estaría determinada y condicionada por la empírica,
en la medida en que ésta sería incondicionada. En ese caso, al estar mutuamente incondicionadas, se daría la reciprocidad entre sujeto y objeto, y por consiguiente, la imposibilidad de superar la escisión de la identidad absoluta. La tarea de Fichte, entonces, es demostrar que la conciencia empírica está fundada por entero de la conciencia pura, y para ello parte de la reflexión filosófica. En el intuir del intuir. Esta intuición trascendental es el objeto de la reflexión filosófica. Lo absoluto, la identidad originaria, es la conciencia empírica. Nada puede aparecer que no se construya a partir de la autoconciencia pura. Y por ello la conciencia empírica se complementa con lo que construye su esencia, pero de lo cual no tiene conciencia alguna. Yo igual yo, identidad del sujeto-objeto, contiene una oposición entre a otros actos. El acto de autoconciencia se distingue de otros actos de conciencia que su objeto es igual al sujeto. Yo igual yo está en este sentido contrapuesto a un mundo objetivo infinito. Este acto absoluto de la autoactividad libre es la condición del saber filosófico, pero no es la filosofía misma. El saber es precisamente la identidad de toda conciencia empírica con la conciencia pura. Así que la filosofía tiene que describir la totalidad de la conciencia empírica, como la totalidad objetiva es la de la autoconciencia, pero la identidad del yo igual yo no es identidad pura. Yo igual yo es al mismo tiempo identidad y duplicidad. La reflexión en cuanto a entendimiento es incapaz de captar la intuición trascendental. Muy bien. Vamos a ver la siguiente parte que dice, ¿no? El mundo griego. Bien. Vamos ahora, ya me he pasado ya, vamos a conocer un poco la siguiente parte que es, ¿no? Lecciones de la filosofía de la historia. Muy bien, sobre las lecciones de la filosofía de la historia, hay que tener en cuenta que Hegel reflexiona sobre su situación histórica para llegar a ofrecer soluciones estables, posibles y no simples compromisos. Las lecciones sobre la filosofía de la historia universal al hombre de hoy le pueden servir de espejo para mirarse en un pasado que tiene luces y sombras, pero que en todo caso es nuestro pasado y del que tenemos que partir y llegar a asumir y seguir renovando y creando para otros, para que la historia no se detenga. ¿Qué sería la muerte? Un lector del siglo XXI, casi 2 centurias después de haber sido dictadas estas lecciones sobre la filosofía de historia, puede encontrar en ellas el intento de uno de los más grandes pensadores de la humanidad por llegar a comprender profundamente su tiempo y también el pasado, a la vez de nuestras, ¿no? intenciones y esfuerzos para poder entender lo que es, ¿no? la comprensión de lo más importante que es, ¿no? el pensamiento humano, la fuerza de la razón y del pensamiento. El esfuerzo late en cada una de las páginas de las lecciones sobre la filosofía de la historia. Será el lector quien traiga de ellas todo el juego que la pueda servir para entender desde el pasado nuestro presente y siguiendo la guía de una de las cabezas más poderosas que ha reflexionado sobre el ser, el destino, el hombre y su historia. Aquí podemos ver eso. Muy bien. Listo. Hemos visto en sí, a grosso modo, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué trata? Aquí tenemos el ocaso del espíritu griego. Bien. Entre otras cosas más que hay que tener en cuenta. Roma, hasta la Segunda Guerra Púnica, también tiene ahí estos elementos, ¿no? En la historia. La historia de Roma hasta la Segunda Guerra Púnica. Ahí está eso también, como lo organizado. Acá otro. Roma desde la Segunda Guerra Púnica hasta el Imperio. Bien, listo. El Imperio. Roma en el periodo romano. Mira, a partir de esta página, a partir de la página 449. Ahí recién viene algo más serio, ¿no? Ya está. Veamos acá
cómo está la situación aquí en los libros, en este caso en Hegel. El capítulo tercero, el Imperio Bizantino, ya listo. Está viendo así en el transcurso de la historia cómo hay cambios, ¿no? En el pensamiento de la filosofía de cada país, de cada nación. Muy bien, sigamos. El maometismo, va a hablar de Mahoma. Bien, ahí tenemos de Mahoma. Ahí está. Muy bien. La antítesis interna de la Iglesia y el Estado medieval. Ya está, muy bien. Listo. Luego tenemos las cruzadas y así vamos viendo, ¿no? Etapa a etapa cómo va desarrollándose. El tránsito del feudalismo a la monarquía. Bien, ahí estamos pasando, ¿no? El feudalismo a la monarquía. Luego la edad moderna, renacimiento, ¿no? Más o menos por ahí. Llegamos al tercer periodo del Imperio Germánico y con esto nos hallamos en el periodo del espíritu que se sabe como libre, el querer lo verdadero y eterno universal en sí por sí. En este tercer periodo hemos distinguir nuevamente tres partes. En primer lugar, consideramos la reforma como tal, sol que todo lo transfigura y que sigue en aquella aurora del fin de la Edad Media. Luego veremos el desarrollo del estado de cosas consecutivo a la reforma. Y por último, la época contemporánea desde que parte de fines del siglo pasado. Bien, la reforma, ¿no? La reforma protestante también está ahí, también presente, ¿no? En los cambios. La ilustración y la revolución francesa. Muy bien, aquí tenemos el índice. Aquí están todos los detalles, lo referente a todo lo que hemos visto. Bien, los libros normalmente son de 500 páginas para más, por eso lo vemos gordito, ¿no? En este sentido. Y esto es todo lo que tenemos con Hegel. Bien, ¿qué habla sobre Hegel? Vamos a ver uno de los pensamientos de Hegel, de uno de sus admiradores. Siempre lo están acá. Walter Kaufmann. Fue Hegel quien estableció la historia de la filosofía como disciplina académica central y como parte de cualquier educación filosófica. Listo, muy bien. Esto es de Walter Kaufmann, dice que es contemporáneo a él. Y bueno, pues ya estamos teniendo rasgos de nuestro pensador Hegel y las obras que él ha realizado. En este caso, dos en este caso. Muy bien, listo. Muchas gracias por su tiempo y su atención a todos ustedes. No olviden que si desean ser parte, ¿no? De lo que es el Club Punkuya City, el club que hago, ¿no? Con mis seguidores, es gratuito y nos conectamos todos los domingos, ¿no? De 9 a 10. Bien, muchas gracias y cuídense mucho. Hasta luego. Voy a dejar en la descripción el link del WhatsApp si desean ustedes incluirse ahí. Bien, gracias.